En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la antífona del introito de este domingo es toda una declaración de intenciones. Nos anima a hablar las maravillas de Dios a todas las naciones, a cantar las alabanzas divinas, que es, en resumen, lo que significa la palabra aleluya, un grito profundo de comunión con Dios, una alabanza rotunda y continuada al Dios uno y trino. Y además lo acentúa diciendo que se oiga con voz jubilosa. Y esto es lo que tiene que salir del corazón del creyente, un grito de júbilo tras su encuentro personal con el Dios vivo, con el Dios eterno, aquel que hemos conocido por nuestro Señor Jesucristo. En Cristo se nos ha revelado plenamente. Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Y por eso nuestra adhesión a la fe es un encuentro personal en el que se edifica toda la vida cristiana. Todo lo que nosotros tenemos que cumplir de normas, de preceptos, la moral cristiana se fundamenta en este encuentro personal con el Señor. Si no brota de un encuentro con Cristo, se queda en un conjunto de normas más o menos aceptables, pero que no se cumplen verdaderamente con esa sinceridad de corazón. Y esto es lo que la Iglesia nos propone una y otra vez en el tiempo pascual, aunque también en todo el itinerario del año litúrgico. Que seamos conscientes de cómo la encarnación de Dios, la encarnación del Verbo de Dios, ha cambiado el rumbo de la historia y nos ha cambiado a nosotros también el rumbo de nuestra vida, porque ya no andamos a la deriva, sino que tenemos un destino, tenemos una meta, la eternidad. Y por eso podemos decir verdaderamente con el introito de Dios, con voz jubilosa, Dios ha salvado a su pueblo. Nos adentramos en una semana de intensa oración litúrgica. Dios mediante, el próximo jueves celebraremos el misterio de la ascensión gloriosa del Señor a los cielos. Y por tanto ya se nos indica que vamos hacia los últimos trámites de este tiempo pascual ya cercana a la solemnidad de Pentecostés. La ascensión del Señor a los 40 días de su resurrección pone fin a esta etapa terrenal del Señor con su regreso al Padre, como Él mismo nos dice hoy en el Santo Evangelio. Vine del Padre y al Padre regreso. Y la Iglesia lo hace en ese ambiente de oración llamado las rogativas o las letanías menores. Hemos celebrado hace unas semanas, el 25 de abril, las letanías mayores en la fiesta de San Marcos. Ahora, en estos 3 días de preparación para la ascensión, la Iglesia ora intensamente al Señor. Es coincidiendo precisamente con la siembra de la primavera. Y es que necesitamos sembrar en nuestro mundo la semilla del bien, la semilla de la fe. No es solamente una acción, no es solamente un trabajo que el cristiano realiza, sino que es ante todo un momento de intensa comunión con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo se presenta hoy en el Santo Evangelio como el único y definitivo mediador. Todo lo que pidiereis al Padre por mi nombre, os lo dará. Él es el gran intercesor.
Y en esto se prolonga la acción de Jesucristo a lo largo de la historia, en su mediación. Porque aunque el Señor se despide, no se emancipa totalmente de su Iglesia ni de nuestra realidad terrenal. Sigue orando intensamente por nosotros. Sigue presentándose ante el Padre como el gran intercesor, con sus llagas gloriosas por las cuales nos obtuvo el rescate. Pero esta acción de Cristo en la historia también se realiza por medio de nosotros, por medio de los bautizados. Somos los continuadores de su obra. Nosotros, como aquellos discípulos a los que Jesús envió en el Evangelio, estamos llamados a ir a donde Él quiere ir. Y por eso la presencia del cristiano ha de ser la presencia viva de Cristo en la sociedad y en el mundo. Con razón nos dice hoy el apóstol Santiago en la epístola, que no seamos creyentes de palabra, sino de obra. Nuestro mundo, como señaló hace años un papa, está necesitado más que de discursos, de testimonios coherentes con la propia vida. Pensemos en los grandes predicadores del Evangelio. En el Bautista, ¿por qué atraía a tantos hacia él? Porque iban aquellas multitudes de pecadores públicos, de prostitutas, de publicanos, a las aguas del Jordán a recibir un bautismo de penitencia y de conversión. Porque el Bautista no decía un discurso más o menos elocuente, sino que su propia forma de vida, austera, penitente, coherente, acompañaba a sus palabras. No digamos ya de nuestro Señor Jesucristo, que además de hablar con autoridad, pasó por este mundo haciendo el bien. Y Él mismo lo dijo en tantas ocasiones: si no me creéis a mí, al menos creed a mis obras, porque las obras de Cristo dan testimonio de Él. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo son las obras de los cristianos en un mundo como el nuestro, tan alejado de Dios? ¿Verdaderamente somos coherentes en la vivencia de nuestra fe? ¿La vivimos con autenticidad? ¿O tantas veces se produce en nosotros una dicotomía? Tenemos unos principios, unos valores sólidamente asentados, pero muchas veces actuamos de una forma incoherente, de una forma irreconocible como cristianos. Todos estamos necesitados de esta reforma de la vida. Por eso la Cuaresma, que precedía al tiempo pascual, de alguna manera se prolonga en nuestra vida como un llamado constante a la conversión, que es la misma voz del Señor: convertíos, porque el reino está cerca. Nos dice hoy también el apóstol Santiago en la epístola algo muy importante. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿En qué consiste la práctica religiosa auténtica? Pues en dos cosas muy importantes. La primera es en tener compasión de esa humanidad desamparada que el apóstol identifica con los huérfanos y con las viudas, con aquellos que viven desamparados en aquella sociedad. Pensemos, una viuda no tenía una pensioncita con que sobrevivir, si además no tenía descendencia, quedaba totalmente desamparada en el mundo. Y lo mismo los huérfanos. Por eso la obra misericordiosa de la Iglesia, que prolonga la acción de Cristo, ha tenido siempre como fin atender a los más desamparados, a aquellos que necesitan, porque son desfavorecidos, porque son vulnerables, el cuidado de los creyentes. Y en esto consiste verdaderamente la religión auténtica a los ojos de Dios. Y también en no contaminarse con este mundo. Sabemos que este mundo es perverso, que este mundo odia profundamente a Dios,
a sus santas leyes. Está a la vista de todos. Está todo orquestado para nuestra perdición eterna. Y por eso el creyente tiene que pasar de puntillas sobre las realidades terrenales, sabiendo que Dios nos ha puesto en este mundo para transformarlo, para instaurar aquí el reino de Cristo en la tierra. Y por eso nosotros, con esa autenticidad y coherencia de vida, debemos de desprender el buen olor de Cristo, que se note la presencia del Señor por nuestras obras, para que podamos cambiar la realidad presente. No con una gran estrategia, no podemos compararnos con los proyectos de los poderes de este mundo, pero sí, con nuestra conversión personal, ya estamos realizando una gran reforma de esta sociedad, de la realidad en que vivimos. Como decía, Jesucristo se nos presenta hoy como el gran intercesor. Por eso, la oración cristiana, toda oración, ha de concluir siempre pidiéndolo por Jesucristo nuestro Señor. Porque como nos dicen los apóstoles en el libro de los Hechos, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo que invocar que no sea el de Jesucristo nuestro Señor. Y ahí constatamos qué estériles, qué pérdida de tiempo son las reuniones interreligiosas y ecuménicas. Si el hombre no busca a Dios por Jesucristo nuestro Señor, su vida religiosa carece de sentido, porque no tenemos a otro a quien invocar que no sea Jesucristo el Señor. Y por eso todo este entramado mundano se viene abajo. Por eso es tan débil, por eso es tan frágil, porque no está cimentado sobre Dios, sino sobre componentes humanas. Y como oíamos hace unos días en la misa del San José Artesano, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Verdaderamente que cimentemos nuestra vida sobre Jesucristo nuestro Señor. Y en la medida que la cimentemos nosotros, se cimentará nuestra sociedad. Y entonces esa invocación continua que hacemos en el Pater Noster, adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, será una realidad, porque Cristo reinará no solamente en el cielo para siempre, sino también en esta realidad social en la que tenemos nosotros que instaurar su reino. Un reino que conlleva esfuerzo, que conlleva dedicación, que conlleva la propia vida. Queridos hermanos, sabemos que no tenemos otro mediador que no sea Jesucristo. Pero el mismo Dios nos ha dado también a una mediadora de todas las gracias, la Virgen Santísima, por la cual vino Jesucristo el Señor. Especialmente en este mes de las flores, en el mes de mayo, acudir a la Virgen Santísima en este ambiente de oración que se nos propone intenso para esta semana de la Ascensión del Señor. Que la Virgen Santísima acompañe nuestra plegaria al cielo. Sabemos que por medio de ella obtendremos eficazmente aquello que necesitamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.